Tomen sus lugares, hermanos. Ya estamos en septiembre, el 9º mes del año. Es un mes de fiestas, un mes de diferentes situaciones. Ya ahorita la primera fiesta fue que los niños entraron a clases, ¿verdad? Y algunos papás anduvieron apurados esta semana en el transporte porque cambió todo el transporte de cómo se venía moviendo a esta semana, cambió completamente, ¿verdad? Pero sí hay algunas fiestas como iglesia, si Dios nos permite, vamos a tener nuestra noche mexicana. Ya los jóvenes nos están preparando ahí, nos van a invitar a cada organización de la iglesia que participemos de una de otra forma. Y pues son oportunidades que tenemos para conocernos un poco más, para convivir y para como iglesia también dar testimonio. Septiembre también es mes de la libertad. Si el mes de agosto fue el mes de la Biblia, muchos están anunciando también ya septiembre desde hace varios años como el mes del evangelismo, de la libertad en Cristo. Nosotros vamos a estar durante este mes meditando en esta carta a los tesalonicenses, que entre otras cosas dicen que es la primera carta que escribe el apóstol Pablo y probablemente el primer escrito que hubo del Nuevo Testamento. Repito, la primera carta que escribe el apóstol Pablo y el primer escrito que hubo del Nuevo Testamento, antes que los evangelios, antes que algunas otras cartas. El apóstol Pablo fue precursor en la escritura en el Nuevo Testamento. Entonces es interesante que esta carta, algunos aspectos que vamos a estar considerando de ella. Hoy hemos titulado a nuestra meditación la obra de vuestra fe y tomamos como base el versículo número 3, si ustedes tienen ahí su Biblia. Dice ahí el apóstol Pablo en este saludo que da a la iglesia, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Y ahora sí el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante la expresión que usa aquí el apóstol Pablo, la obra de vuestra fe, porque toca un tema particular que para muchos les cuesta trabajo, que es la fe y las obras. La fe y las obras. Es un tema interesante, repito, porque muchos lo sienten como que van separados. Al parecer, muchos dicen, bueno, pues somos salvos por fe, ya no tengo nada que hacer, ya soy salvo y como salvo, sé que Dios fue el que me salvó, el que hizo la obra redentora y yo haga lo que yo haga, yo ya me voy a ir al cielo, ya soy salvo. Muchos como que han entendido este concepto, de esta idea. E incluso se dice mucho que a Martín Lutero le costaba trabajo reconocer la carta de Santiago, porque la carta de Santiago hace referencia precisamente a las obras y a la fe. Él dice en una de sus expresiones que la fe sin obras ¿qué? Es muerta. Y entonces Martín Lutero pues como que tenía este choque. Él fue el precursor de la Reforma. La salvación es por la fe y no importa las cosas, las obras, sino la salvación es por la fe, porque es Dios el que obra todo el aspecto de la salvación. Pero el apóstol Pablo, quien es, podríamos decir, el precursor, o ya dije hace un momento, en sus diferentes cartas, podemos ver que él habla sobre esto, la salvación por la fe, pero también habla de las obras. Fíjense, él escribe esta frase ahí en Romanos, que es una frase bien fuerte y que pues todos podemos decir, la salvación es por la fe. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se relacionan la fe y las obras? Bueno, el apóstol Pablo inmediatamente, siempre que habla de la salvación por la fe, también hace referencia a las cosas que tenemos que hacer. Y entonces es importante resaltar que en las mismas cartas donde el apóstol Pablo dice la salvación es por la fe, también es importante que dice qué es lo que tenemos que hacer. Romanos, todos los primeros capítulos hablan acerca de la salvación, del 1 al 11, es algo que hemos estado viendo con el grupo de varones, pero en el capítulo 12 comienza a hablar de las cosas que tenemos que hacer. Dice que en este capítulo 12, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no es el sacrificio que antes se presentaba, que se tenía que traer los corderos o el carnero, no, ya no es estos sacrificios. Ahora nosotros mismos nos tenemos que presentar en sacrificio. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con las cosas que hacemos todos los días. Todo lo que hacemos todos los días. Y en esa carta, en ese capítulo, habla de algunas cosas que son puntuales que debemos de hacer. Por ejemplo, el versículo 11, fíjense este versículo 11 del capítulo 12 de Romanos, donde habla todo eso que concluimos, que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. Y ahora en el versículo 11 del libro, en el versículo 11 del capítulo 12 dice de la siguiente manera: en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. ¿Habla de qué? De lo que tenemos que hacer. Y también habla de lo que tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Porque ahora como cristianos tenemos que hacer algunas cosas y tenemos que dejar de hacer otras cosas. ¿O no? En ese mismo capítulo 12 de Romanos, el versículo 16 al final dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no te creas tan listo, porque a lo mejor tú dices, esto no tiene nada de malo. Y luego sigue diciendo el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de Dios y de todos los hombres. Así que cada una de las cartas del apóstol Pablo que hablan de la salvación por la fe, también nos hablan de las cosas que debemos de hacer y cómo debe de haber un cambio en nuestras vidas. Corintios, por ejemplo, ahí encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, un versículo muy conocido. ¿Cómo dice este versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué habla este texto? De la novedad de vida, que la vida del cristiano cambia, deja de hacer lo malo y comienza a actuar y a hacer lo bueno. Entonces, eso es algo importante. Gálatas, por ejemplo, otro ejemplo que nos da ahí Gálatas en el capítulo 5, encontramos donde habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces dice, antes el cristiano ya no debe de actuar conforme a las obras de la carne, y da una lista ahí grande de cosas que hacer. Dice, sino que se le debe de notar que ahora es cristiano, y habla del fruto del Espíritu. El fruto es lo que da evidencia de qué es el árbol, ¿verdad? Si es de limón, ¿qué fruto va a tener? Pues limón. Si es de pera, pues va a tener peras. Y si es de cristiano, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu. Se le debe de notar. Efesios, ese pasaje tan sobresaliente que lo usamos para hablar de la salvación por fe y no por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Inmediatamente en el versículo 10, o sea, si seguimos leyendo, dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No somos salvos por las obras. Sí, no nos salvamos por las obras. Pero cuando somos salvos y venimos al conocimiento de Dios, se nos debe de ver que somos cristianos por las cosas buenas que hagamos. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto.
Si bien Tesalónica o los tesalonicenses no eran perfectos, algo que resalta en esta carta es que eran unos cristianos ejemplares. Fallaban en algunas cosas y vamos a encontrar por ahí alguna recomendación que el apóstol les da en cuanto a la unidad, no en este capítulo, más adelante, pero lo que sí podemos ver es que vivían como cristianos una vida ejemplar. Por eso el texto dice, la obra de vuestra fe. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, me acuerdo de cómo Dios está obrando en sus vidas y se les nota cómo son cristianos. Eran una iglesia ejemplo. Y si vemos un poquito en el libro de los Hechos cómo era esta iglesia y en qué condiciones conoció el Evangelio, en realidad es muy breve el texto que tenemos ahí en Hechos capítulo 17 que nos habla sobre la iglesia de Tesalónica. Lo que nos narra el pasaje es que el apóstol Pablo, él tenía una estrategia para llegar y evangelizar a algún lugar. Llegaba primero a una sinagoga, ahí se metía, compartía con los judíos el evangelio. Como los judíos generalmente terminaban oponiéndose a su enseñanza, lo corrían, se salía él y después ahí él seguía predicando con algunos que habían creído. Eso pasó en Tesalónica, pero al parecer la persecución fue fuerte, al grado de que algunos de los mismos hermanos que creyeron en Tesalónica fueron a parar a la cárcel. O sea, no solo el apóstol Pablo estaba siendo perseguido, sino que de los mismos hermanos, pues tuvieron que enfrentar desde el principio cierta oposición. Fíjense, veamos ahí en Hechos 17, no voy a leer todo el capítulo. Dice el versículo 1, pasando por Antípolis, quiere decir que el apóstol Pablo ya venía en su segundo viaje. ¿Se acuerdan que en el segundo viaje lo inicia al finales del capítulo 15? Y el capítulo 16 nos narra cómo él quería ir para un lado y el Espíritu le dice, no vayas para allá, vas a ir para allá. En sí, el apóstol Pablo y su equipo de trabajo fueron los primeros que comenzaron a evangelizar Europa, fueron los primeros evangelistas. Nadie había evangelizado, nadie había llegado ahí y él fue el primer precursor porque el Espíritu Santo lo guió a ir a evangelizar. Y dice ahí versículo 1 del capítulo 17, pasando por Antípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La misma estrategia. Luego me voy hasta el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces habla de que hubo varios creyentes. Pero repito, inmediatamente se armó el alboroto y algunos de estos creyentes fueron a parar hasta la cárcel. Leo el versículo 6 al 8 nada más. Dice, pero no hallándolos, porque ya iban sobre Pablo, trajeron a Jasón, que era el dueño de la casa donde ya se reunía el apóstol Pablo, y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué tuvo que pagar fianza a Jasón? Pues porque ya estaba en la cárcel, ¿no? Esa es la historia que nos narra sobre los de Tesalónica, el libro de los Hechos. Años después, el apóstol Pablo ahora escribe y dice, me acuerdo cómo ustedes desde que creyeron tuvieron que enfrentar diferentes situaciones en la vida de la iglesia y desde entonces ustedes han sido fieles. No se han echado para atrás. Desde el mismo momento en que llegó el evangelio a sus vidas, hasta algunos
tuvieron que vivir persecución y fueron llevados a la cárcel. Desde ese momento me acuerdo de la obra de vuestra fe. Me acuerdo que ustedes siguen fieles. No se han rajado, han estado al pie del cañón. Y este mismo versículo que tomamos, el versículo 3, nos habla de la forma que tomaba esta fe en la vida de los creyentes. Dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. O sea, se traducía el que ellos creían ahora en el Evangelio en trabajo, y un trabajo hecho ¿cómo? Con amor. Porque hay quien trabaja, pero lo hace pues a fuerzas y bueno, ya no me queda de otra, bueno, ya pues voy porque a mí me comisionaron y si no me hubieran comisionado, pues yo ni iba, ¿verdad? Ya. No, sino dice el trabajo de vuestro amor. Y una característica más que habla este texto sobre esta obra de la fe es constancia en la esperanza. Es decir, pues no nada más fue una llamarada de petate, ¿no? Ay, sí, hoy sí estoy contento y estoy emocionado. Ay, qué bonito porque está el aniversario de la iglesia y está lleno el templo, pero ahora sí ya, ay no, ya se me pasó. No, constantes. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? Fíjense cómo habla de ellos. Dice el versículo 6, estoy ahora en Tesalonicenses capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia, repito, que era ejemplo, una iglesia ejemplar, porque a pesar de haber recibido el Evangelio en esta situación de tribulación, siempre permanecieron fieles, siempre fueron constantes, no negando su fe. ¿Cuáles son las cosas en las que estos hermanos eran trabajadores y constantes? Nada más dos cosas que se narran en este capítulo, más adelante otras cosas, ¿verdad? La primera cosa, versículo 8, que eran constantes en su trabajo o la obra de la fe. ¿Sí lo tienen ahí el versículo 8? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿En qué está reconociendo el apóstol Pablo que eran trabajadores? Evangelismo. Repito, ¿en qué eran trabajadores? ¿En qué se nota que una iglesia es trabajadora? Cuando hay ¿qué? Uy, no se oye. Cuando hay ¿qué? Evangelismo. Podemos tener muchas actividades, podemos tener mucha convivencia, podemos tener, qué bueno que se ve una iglesia activa porque se reúnen los jóvenes, los adultos, los varones, la femenil. Pero si no hay evangelismo, ¿cuál fue la gran comisión? ¿Cuál es el pasaje de la gran comisión? Es algo que tendríamos que tener todos así bien de memoria. ¿Cuál es la tarea que el Señor Jesús le deja a sus discípulos? O sea, lo que les dice, ustedes lo que tienen que hacer es esto. ¿Qué es? Y en la gran comisión, en Mateo 28, 19 y 20, id por todo el mundo y haced discípulos. Sí, en Marcos dice predicar el Evangelio, y en Hechos 1, 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y si es cierto, una iglesia que no evangeliza,
Puede decir, sí somos cristianos, sí nosotros cantamos bonito, sí hacemos, pero si no evangelizamos, no estamos trabajando. Cuando empezamos el año, ¿qué mes estamos ahorita? Septiembre. Cuando empezamos el año, nos invitó el presbiterio a que participara en un curso de cómo ganar almas. Invitamos a que todos los oficiales tomaran el curso. Por diferentes razones, trabajo y situaciones, desafortunadamente no todos los oficiales pudieron tomar el curso, pero sí lo tomaron algunos hermanos y sí lo tomaron algunos jóvenes y algunos de los oficiales. El presbiterio abrió las puertas y dijo, bueno, les vamos a mandar libros para que ustedes como iglesia tomen el curso. Los que tomaron el curso con el presbiterio ahora lo impartan a la iglesia. Y también ya se decidió cuándo se iniciaba, cuándo. Y algunos hermanos han estado participando, algunos otros hermanos no han estado participando. Pero la invitación está hecha para que todos los oficiales, ¿quiénes son los oficiales? Los ancianos, los diáconos, los electos también, y algunos hermanos que quieran integrarse, participen. Pero tenemos que decir que la comisión no es nada más para los oficiales. La comisión es ¿para quién? Para toda la iglesia. Todos tenemos esa encomienda. Como iglesia hemos tenido de repente almacenada literatura. ¿Sí sabían eso? Que de repente hemos tenido almacenada literatura. Y entonces, primero, los que conocían el mueblecito que estaba ahí en la oficina, ahí sacamos literatura. Pero después pusieron la literatura en este mueble que está aquí abajo, ahí atrás, ese mueble café. Pero creo que todos debemos de tener conciencia que la literatura no es para almacenarla. La literatura, si nosotros la tenemos almacenada, a nosotros como iglesia, tal vez los hermanos que se encargaron de producirla y de enviarla, ellos la almacenaron y todo, pero nosotros aquí en la iglesia, nuestra tarea con la literatura, ¿cuál es? Repartirla. Entonces yo les he pedido a los hermanos que están participando en cómo ganar almas, que de aquí a final de año o hasta que nos terminemos toda la literatura, porque allá atrás hay unas cajitas que por cierto ya me las habían arrumbado hasta allá atrás, que son de literatura. Al salir de cada culto, todos llevemos por lo menos para repartir un folleto al día. O sea, ¿cuántos folletos tendríamos que repartir a la semana? 6, 7 folletos. Entonces, cada vez que vengamos al culto y cuando vayamos saliendo, nos llevemos para repartir un folleto al día. ¡Ay, qué gran labor de evangelismo está haciendo la Iglesia Betania! Bueno, queremos empezar con no tener guardado lo que tenemos que sacar. Pero sí, en este taller de cómo ganar almas, el propósito es que pronto, como iglesia, salgamos a evangelizar. Bueno, además del trabajo que cada uno debemos de estar realizando con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, de compartir el evangelio. Que como la iglesia de Tesalónica, que eran ejemplo, la iglesia Betania hoy día sea ejemplo en evangelizar. Así es que voy a pedir, qué bueno que aquí están algún buen grupo de hermanos y que cada uno podamos al salir llevarnos, vamos a empezar con eso, llevarnos un folleto para repartir al día. Qué bueno será que tú comiences a pensar no solo en
repartirlo en la calle por ahí, sino pensar que tienes un amigo, un familiar o un pariente, un compañero de trabajo al que tú quieres compartirle y llevarle ese folleto. Una tarea que tenemos todos los cristianos. He escuchado a algunos hermanos que dicen, es que yo no tengo el don del evangelismo. ¿Sí han escuchado a alguien que dice, es que algunos, sí es cierto, la Biblia sí describe dentro de esos dones espirituales que hay algunos que tienen el don del evangelismo y que con qué facilidad van y comparten el evangelio? Pero tenemos que decir también, y a nosotros nos toca como pastores, que sí es cierto, hay personas que tienen esa facilidad, pero también tenemos que decir que es una tarea de todos, que Dios nos ha encomendado esa tarea a cada uno de nosotros. Es cierto, por ejemplo, que alguien tiene un don para cantar muy bonito, ¿verdad? Algunos no se les da tanto, no se nos da tanto, quisiéramos tener esa habilidad para... Pero todos debemos de adorar a Dios, ¿o no? Y cuando venimos al culto, todos debemos de cantar, ¿o no? Sí, pues todos también tenemos que evangelizar. Hay algunos que tienen don de enseñanza, pero todos los cristianos debemos de ser maestros. Hay algunos que tienen don del evangelismo, pero todos los cristianos debemos ser evangelistas. Hay algunos que tienen don en algunas cosas, pero si tú te has resistido simplemente a intentarlo, tenemos que decirte que dice ahí la palabra de Dios en Romanos 10, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Sí han escuchado ese pasaje, verdad? ¿Y cómo irán? Pero al final del pasaje, ¿y cómo van a ir si no los envían? Entonces al final van a decir, no, pues el pastor nunca me envió, nunca me dijo. Entonces yo ahorita sí les estoy diciendo, hermanos, todos tenemos esa tarea, esa comisión. La otra cosa que a mí me llamó la atención, que estaban haciendo los de Tesalónica, la veo en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan, ¿quiénes cuentan? O sea, las otras iglesias que ven a los de Tesalónica, que ven cómo están trabajando, que ven cómo son, cómo han cambiado, cómo se ha producido el cambio en sus vidas. Fíjense, ahora veo el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero? Y fíjense, eso me llamó mucho la atención, porque tiene que ver con las prioridades. Nosotros hacemos lo que queremos hacer y no hacemos lo que no queremos hacer. Qué sencillo, ¿verdad? Parece así muy... Fíjense, dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con las prioridades? Y tiene que ver con lo que hago y con lo que dejo de hacer. La idolatría nosotros la señalamos mucho, y la señalamos mucho porque a veces decimos, no, nosotros no somos idólatras, nosotros no tenemos imágenes, ¿verdad? Nosotros no tenemos. Pero debemos de entender que idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien tiene una prioridad que le estorba para servir a Dios, repito, cuando alguien tiene una prioridad que le estorba para servir a Dios, tiene que meditar conscientemente si esa prioridad no se ha convertido en un ídolo. Es sorprendente cómo el Señor Jesús a veces le dice a sus discípulos, el que no deja padre o madre. Y uno dice,
¿qué es lo que está pidiendo el Señor Jesús? Es algo muy fuerte, ¿no? Lo que está diciendo precisamente el Señor Jesús es que muchas veces muchas personas tienen prioridades y tiene que estar dispuesto a dejar todo eso por servir al Señor Jesús. No es que el Señor Jesús está diciendo que abandonemos a nuestras familias y ya no seamos responsables. Algunos han tomado literalmente eso. Lo que el Señor Jesús está diciéndonos y lo que estamos viendo aquí también con los de Tesalónica es que inmediatamente entendieron cuál es ahora la prioridad en la vida del cristiano. Algunos siguen siendo su prioridad su trabajo, algunos siguen siendo su prioridad su familia, algunos siendo su prioridad su carrera, algunos siguen siendo su prioridad su relación sentimental, algunos siguen siendo su prioridad. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre lo de Tesalónica es que ellos dejaron sus ídolos, cosas que les estorbaban para servir a Dios, y se fueron a servir a Dios, vivo y verdadero. Todas las cosas que, repito, que estorban para que sirvamos a Dios son ídolos. Tenemos que entenderlo de esa manera. Yo no sé cuál es tu ídolo. Yo no sé cuál es la cosa que te estorba para decir, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero hoy tenemos que decirlo, tal vez si no estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero en la forma en que lo debemos de hacer, es porque hemos puesto cosas que no son la prioridad, que no deberían de ser la prioridad, que son nuestros ídolos que nos estorban para servir al Dios vivo y verdadero. Y es sorprendente, el apóstol Pablo ve inmediatamente eso en los cristianos de Tesalónica y dice, se les nota que dejaron atrás todo esto y ahora tienen bien clara la meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ustedes saben bien hacia dónde hay que dirigirse. Cuando alguien tiene esa idea clara en su mente, entonces está dispuesto a ir a donde debe de ir. Muchos siguen atados a cosas que no los permiten desarrollarse. La invitación es a considerarlo seriamente. ¿Qué espera el Señor? Fíjense, leo el versículo 10, estamos en Tesalonicenses 1. Es algo que estaban haciendo también los de Tesalónica, dicen. Sí, lo podemos leer. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué estaban haciendo? Esperando. Es interesante porque esa espera no es una espera pasiva. Algunos podrían pensar en, bueno, estoy esperando, aquí estoy. Ya, pues sí, cuando venga el Señor. Pero lo que la Biblia nos describe, más de que estemos afanados porque, ¿cuándo va a ser? Porque algunos están afanados, ¿verdad? Hace un momentito en la clase de doctrina bíblica se hablaba sobre eso. Algunos están afanados por las cuestiones escatológicas y que si las semanas y que si ya decía el hermano, si ya se puso la luna roja y que lo que viene pasando. Algunos están afanados. Lo que nos está diciendo el texto en cuanto a esperar, ¿cómo debemos esperar? En una forma activa. Lo que la Biblia nos enseña es que esperemos al Señor Jesús en una forma activa, no en una forma pasiva de que, bueno, pues ya estoy esperando aquí cuando venga. Generalmente la Biblia nos habla de esta espera. Fíjense, me llamó mucho la atención un día que alguien predicaba sobre este texto en Isaías, ¿se acuerdan? Los que esperan
En Jehová nuevas fuerzas tendrán. Bueno, el texto no dice los que esperan en Jehová, dice los que esperan a Jehová. Y lo que precisamente yendo al original, alguien hablaba sobre esta espera y decía, esta espera a la que se refiere aquí el texto, no es una espera de que me cruzo de manos. Dice, ¿ustedes han ido a un restaurante? Cuando está el mesero ahí parado junto a los comensales, ¿qué está haciendo el mesero? A lo mejor está con su toallita, su servilleta aquí, listo. Está esperando. ¿Qué está esperando? La instrucción, ¿no? Cuando alguien le dice, yo voy a querer esto, está en espera, está en una actitud de espera, pero activa. Está esperando la instrucción de qué es lo que va a hacer. Cuando la Biblia nos habla como creyentes que estamos esperando la venida del Señor, si el Señor tiene, fíjense los ejemplos que pone el ejemplo de un mayordomo, alguien que está cuidando la casa y que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Qué pasa si ese mayordomo que está esperando que el Señor venga en cualquier momento no tiene limpia la casa cuando llegue el Señor? ¿Sí se dan cuenta que es una espera activa? Tiene que trabajar todos los días que la casa esté limpia, que a lo mejor haya comida lista para recibir al Señor. Eso es una espera activa. Que si las tierras tienen que producir, hay que estar al pendiente de que la tierra esté produciendo. Es una espera activa. Nosotros como creyentes tenemos que estar esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo? De una forma activa. Ya dijimos, anunciando las buenas nuevas de salvación. Que la casa esté en orden. Que la casa esté produciendo. Que la casa tenga vida, que se vea, tener listo todo lo que se requiere. Una ocasión hablamos sobre dar fruto, hablamos lo que la Biblia nos dice cuando es dar fruto, porque la Biblia nos dice que debemos estar en una forma activa, y dijimos que dar fruto sí es el evangelismo, ¿no? Pero hablamos de otros aspectos que la Biblia nos enseña que es dar fruto, ¿no? El fruto del Espíritu, cuando actuamos con gozo, amor, con paciencia. Cuando oramos, la Biblia nos enseña que la oración es dar fruto, oraciones contestadas. Cuando ayudamos a los necesitados, a los demás, cuando ofrendamos, incluso la Biblia nos dice que eso es dar fruto. Debemos de estar en esa espera que activa. Eso es lo que estaban haciendo los de Tesalónica. Ahora sí voy a la invitación. ¿Cuál es la invitación? La obra de vuestra fe. Que como cristianos se vea la obra de vuestra fe. Dios pueda decir, esta iglesia Betania, una iglesia ejemplar, cómo se ve que sí realmente creen en mí, que son creyentes y que están actuando y haciendo lo que tienen que hacer. La invitación es a que se vea la obra de nuestra fe, reflejada en todo lo que hacemos, en cómo actuamos, cómo vivimos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. A través de ella tú nos hablas y permites, Señor, en esta hora que te honremos, Señor. Te glorifiquemos solamente a ti. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes, Señor, en qué hemos fallado también, qué cosas no hemos hecho que deberíamos de hacer. Permítenos, Señor, estar activos en lo que tú quieres que hagamos, Padre Celestial. Que anunciemos las buenas nuevas de salvación en todo momento, con la urgencia que requiere, Señor, que lo hagamos. Señor, aquí estamos, levanta tu iglesia,
que seamos esa iglesia que proclama tu palabra todo el tiempo. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.